Bueno, en esta presentación se hablará un poco acerca de Europa, uno de los satélites de Júpiter, y se mencionarán algunas de sus características. Bueno, la historia. Europa fue descubierta por Galileo el 7 de enero de 1610 y este mismo día halló junto a Júpiter tres estrellas fijas totalmente invisibles por su tamaño. La noche siguiente encontró una cuarta y las posteriores comprobó que orbitaban en torno al planeta. Por esto se llegó a la conclusión de que eran satélites. Galileo llamó inicialmente a las lunas astros medicios, en honor a su mecenas Cosme II de Médicis, pero esto no les gustó a los otros astrónomos y propusieron nombres que tuvieran que ver con la mitología griega, que son los que se conocen hoy en día. Eh, También los satélites de Júpiter son conocidos como satélites galileanos. Bueno, la órbita de rotación. Entonces, eh, eh, decimos que Europa orbita Júpiter 3 días y medio aproximadamente, con un radio orbital de unos 670.900 kilómetros. Su excentricidad es de solo 0.009, por lo que su órbita es casi circular. Y debido a esto, Europa sufre contracciones y distensiones a lo largo de su órbita. Así, si Europa se acerca un poco a Júpiter, la atracción gravitacional de este aumenta, haciendo que el satélite se alargue hacia él. Bueno, ahora, cuando Europa se aleja, la atracción gravitacional de Júpiter disminuye, haciendo que el satélite vuelva a una forma más esférica, creando las mareas en su océano. La excentricidad de Europa se ve impulsada por su resonancia orbital, por lo tanto la flexión de marea amasa el interior de Europa y le da una fuente de calor permitiendo a su océano estar líquido. Bueno, la inclinación orbital con respecto al plano ecuatorial de Júpiter es pequeña, es de 0,470 grados. Europa, al igual que los otros satélites de Júpiter, está anclado a él por marea, con un hemisferio mirándolo constantemente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las características físicas de Europa. Primero, la estructura interna. Entonces, la composición de Europa en general es parecida a la de los planetas interiores. Entonces está compuesta principalmente por rocas silíceas y tiene una capa externa de agua de unos 100 kilómetros de espesor. Entonces, pero no está como tal el agua, sino que parte como hielo en la corteza y parte en forma de océano líquido bajo el hielo. Mm, los estudios han dicho que Europa forma campo magnético a causa de la interacción con el campo magnético de Júpiter. Eh, Esto ayuda a intuir que el océano de Europa es de agua salada y que puede ser que también tenga un pequeño núcleo de hierro. Bueno, ahora hablaremos de la superficie. La superficie de Europa es muy lisa. Hay solo 3 cráteres mayores de 5 kilómetros de diámetro. La característica más llamativa de la superficie de Europa es una serie de vetas oscuras que se entrecruzan por toda la superficie de la Luna. Estas se asemejan a las grietas de hielo marino en la Tierra, pues un examen detallado muestra que las orillas de la corteza, a cada lado de las grietas, están desplazadas de la posición original. También se tiene que las mayores franjas tienen unos 20 kilómetros de un lado al otro, eh, con difusas orillas externas.
estriaciones regulares y una franja central de material más claro. Este se cree que se ha originado por una serie de erupciones volcánicas de agua y al abrirse la corteza y quedar expuestas las capas más cálidas del interior se dan. El poco relieve y las marcas visibles en la superficie de este satélite se parecen a las de un océano helado en la Tierra. Y se piensa que bajo esta superficie hay un océano líquido que se mantiene caliente por el calor generado por las mareas gravitacionales de Júpiter. La temperatura de la superficie de Europa es de 110 grados Kelvin, es decir, menos 163 grados centígrados en el Ecuador, y de solo 50 grados Kelvin o menos 223 grados centígrados en los polos. Bueno, los mayores cráteres parecen estar rellenos de hielo nuevo y plano. Y basándonos en esto y en la cantidad de calor generado en Europa, se estima que la corteza de hielo sólido tiene una espesor aproximada de entre 10 y 30 kilómetros, lo que podría significar que el océano líquido tiene una profundidad de 90 kilómetros. Otra de las características que está presente es que en la superficie de Europa hay pecas o superficies lenticulares, circulares o elípticas. Muchas de estas son bóvedas, otras hoyos y otras manchas oscuras lisas. Otras tienen una textura desigual. Las superficies de las cúpulas parecen trozos de las llanuras más antiguas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la atmósfera. Recientes observaciones del telescopio espacial Hubble indican que Europa tiene una atmósfera muy tenue compuesta de oxígeno. Pero a diferencia del oxígeno de la atmósfera terrestre, el de Europa no es biológico. Entonces lo más probable es que se genere por la luz del Sol y las partículas cargadas que chocan con la superficie helada de Europa, produciendo vapor de agua que es posteriormente dividido en hidrógeno y oxígeno. Entonces el hidrógeno consigue escapar de la gravedad de este satélite, pero el oxígeno no. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de la vida en Europa. Se ha propuesto varias hipótesis que tienen que ver con que puede haber vida en Europa. Se ha dicho que puede haber vida bajo la capa de hielo en el océano de este satélite, ya que el océano tiene gran contenido y grandes concentraciones de oxígeno, incluso mucho más que nuestros mares. Pero no hay pruebas que sustenten esta hipótesis. Lo que sí se han hecho son esfuerzos para evitar por parte de la Tierra hacia Europa la contaminación. Bueno, ¿y para qué se evita la contaminación? Pues porque si se llegase a contaminar de microorganismos terrestres, por ejemplo, no se podría determinar si en realidad Europa pudo desarrollar vida o pudo tener su propia evolución biológica independientemente de la Tierra.